Empezamos ya con nuestra sección de psicología. Nos acompaña Francisco José Monge López, psicólogo y educador social. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Francisco, si te parece, podemos abrir con una de las citas que tú recogías, que tú elegías para el tema que hoy nos ocupa. Decía Joe Keats aquello de adoro el cuerpo porque la carne es honesta y los órganos no mienten. Mejor no se puede decir, ¿no? Pues sí, mejor ni con mejores palabras. John Keats hace referencia al lenguaje no verbal y a la sensibilidad que expresamos con nuestro cuerpo, que es una de las claves fundamentales de este tipo de lenguaje comunicativo. Y es que más allá de lo que decimos verbalmente, la comunicación no verbal manifiesta de modo constante no solo nuestras emociones, sino también nuestros juicios e incluso nuestras intenciones. Es algo que nos delata y que no podemos controlar al 100%, ¿no? Sí, efectivamente, siempre mandamos mensajes con todo el cuerpo, aparte de lo que digamos, también le importa el cómo lo decimos y nuestro cuerpo ahí manda mensajes muchas veces de forma inconsciente y lo recibimos de forma inconsciente. No sabemos muy bien cómo funciona ni por qué. Muchas veces el fenómeno de la primera impresión se basa en eso. Vemos a una persona y nos gusta sin saber por qué o no nos gusta sin saber por qué. Y ese tipo de mensajes que da el cuerpo juega un papel fundamental en ese tipo de impresiones. ¿Hay alguna razón aparte por la cual elijas este tema para hoy, para este viernes? Bueno, porque me parece muy importante ese tipo de análisis que hoy en día sí se tiene mucho en cuenta y hace algunos años quizá no tanto, para dar coherencia al mensaje y para conocer un poquito más. Decimos que la información es poder, pues cuanto más información tengamos sobre alguien, pues mejor la conoceremos. Precisamente ahí va encaminada mi siguiente pregunta. Te quería preguntar, quería hacerte esta cuestión, este estudio sobre el manejo de códigos, ¿en qué momento de desarrollo se encuentra? Porque es verdad que en él confluyen varias disciplinas, varias ciencias como la biología, la antropología, la psicología, por supuesto, pero tiene digamos, una sistematización muy reciente. Sí, hablamos de que a partir de los años 70 es cuando quizás hay estudios más serios, podemos llamar más científicos. Si bien hay algunos antecedentes, ya Darwin, en su viaje por el mundo que le llevó a desarrollar la teoría de las especies, hablaba de expresiones universales de las emociones. Hablamos de 6 expresiones universales: la ira, el enfado, la alegría, y así hasta 6 que se dan en todo el mundo, ¿no? También Freud hablaba de este tipo de cuestiones. Freud estudió un poquito más en serio la proxémica, que sería el estudio de las distancias, ¿no? Como muchas veces invadimos la distancia personal de alguien, y cada persona, incluso en función de las culturas, tienen un espacio privado que no deberíamos, digamos, invadir, a no ser que hubiera mucha confianza, ¿no? Esa es otra duda que nos suscita este campo antes de entrar en materia, y es si existen protocolos según épocas, según contextos, o se trata de comportamientos transculturales en la mayoría de los casos. Bueno, hay aspectos que son transculturales. Ya hablábamos de las expresiones de las emociones, muchas de ellas innatas y universales en todas las culturas del mundo, ¿no? Sin embargo, también hay una parte cultural y podemos comprobar cómo en distintos países hay gestos que significan cosas totalmente distintas, ¿no? Muy bien, bueno, pues también te quiero preguntar por la utilidad, porque sé que siempre todos los temas que eliges están muy bien dirigidos, muy bien encaminados a que nos sean útiles, a que sean funcionales. ¿De qué nos provee, de qué nos pertrecha en un momento determinado el controlar en mayor o menor medida esta comunicación no verbal? Sí, en la cuestión cotidiana pues nos sirve cada vez que hablamos con una persona, ¿no? Nos da más información, los gestos, la cara, las manos, la posición del cuerpo, siempre nos da pistas, ¿no? sobre cómo se siente esa persona con nosotros, ¿no? O si lo que está diciendo es más cierto, es más falso, son detalles sutiles, ¿no? Sin embargo, últimamente se le ha dado mucha importancia en ciertos ámbitos, por ejemplo la política, ¿no? Todo político que se precie tiene un asesor de imagen que cuida hasta el más mínimo detalle, e incluso en las noticias, después de un debate electoral o después de un discurso importante, las propias noticias se analizan esos detalles, esos aspectos corporales, ¿no? del político. Y sin embargo, precisamente en este ámbito a veces da la sensación de que estamos muy lejos, ¿no? De aquella figura del retórico, del político romano, ¿no? De aquel que hablaba, que exponía sus planteamientos en el Senado, ¿no? Da la sensación de que los políticos actualmente, no sé si es que tienen otros recursos, si están pendientes de demasiados aspectos,
pero que no son tan potentes, ¿no?, en cuanto a ese cuidado. Lo veíamos en el último debate antes de las elecciones, de las últimas generales, entre Rajoy y Rubalcaba, ¿no? Ninguno de los dos, desde el punto de vista de los estudiosos, había pasado al menos con un aprobado sobrado la nota, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que las tecnologías amplían el abanico en la comunicación, ¿no? Si nos fijamos en la antigua Grecia, posiblemente la cara del orador la veían las 4 o 5 primeras personas, ¿no? Si yo estoy en un oratorio y tengo que hablar para 300 personas, pues lo que se va a quedar es el aspecto lingüístico, ¿no?, lo que yo digo. Sin embargo, hoy en día en un debate o en un discurso, bueno, pues tenemos una cámara que nos enfoca directamente a la cara, ¿no? Entonces hay más aspectos de la comunicación que hay que analizar y hay que tener en cuenta. Al margen de que haya un paradigma globalizado en el mundo globalizado del cual han hablado algunos estudiosos o no, la cuestión es que controlar o saber algo más de eso que expresamos, de ese desajuste que se produce entre lo que queremos decir y lo que finalmente decimos, es importante, y por eso has elegido como primer fragmento, pues bueno, un inmortal, un clásico y una película que nos sigue enseñando y mucho, ¿no? Sí, por supuesto, el cine mudo es una fuente de información fundamental para analizar ese aspecto no verbal, ¿no? Como los actores durante una película eran capaces de transmitir con su cuerpo y con su cara las emociones que no se podía hacer por la cuestión tecnológica, ¿no? Aunque en este caso la película sí es hablada, hablamos del Gran Dictador de Chaplin. Del año 41. Sí, efectivamente. Bueno, hay una contradicción importante entre el mensaje que quiere dar verbalmente y el que da con el cuerpo. Pues nos vamos a quedar con esa secuencia, con esta arenga, y ahora mismo la analizamos. Cruz, la libertad de expresión fue suprimida y solo se dejaba oír la voz de Hinkel. Das Straflichshilfensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Saukraut. Der Piluten sagt der Fillärten, ein Tomelier wie ein Straf, und der Blitzen sagt der Klütz. Ich bleiner Straf mit der Perdone. Es innecesario completamente, ¿no?, conocer la jerga, y es que una vez más el lenguaje no verbal le transmite muchísimo más, ¿no? Sí, de hecho el mismo Chaplin comenta al hacer la película, y es cierto que no está hablando alemán, evidentemente está imitando a Hitler en su discurso, pero es una jerga totalmente inventada por él. Hay pequeñas transcripciones que hace el narrador de la película, pero la inmensa mayoría del discurso no lo entendemos y no hace falta, ¿no? Viendo un poco los gestos que él hace, pues no se hace necesario. Y nos quedamos con esa sensación, y es que a veces la primera impresión cuenta mucho más, ¿no?, de lo que podamos decir después, ¿no? Sí, la primera impresión cuenta muchísimo más, incluso en situaciones de comunicación, siempre la mayor parte de la carga del mensaje que recibimos y que procesamos es no verbal. Hablamos de que el 55% de toda la información que recibimos es no verbal. Aunque no nos demos cuenta, ¿no? Aunque sean detalles muy sutiles, detalles inconscientes, nos damos cuenta de eso. Llama la atención esa forma de hacer las pausas, ¿no?, que tiene a lo largo del discurso. Claro, al hablar del lenguaje no verbal hablamos de muchos aspectos, ¿no? Hablamos del cuerpo y hablamos también de cómo se dice el mensaje. Tenemos que complementar, ¿no?, que sobrecompensar. Claro, el tono, la velocidad, el volumen y las pausas, ¿no? Él utiliza muy bien ahí las pausas para enfatizar lo que está diciendo o para que el auditorio procese un mensaje que él ha dado importante. Esas pausas son fundamentales y nos ayuda un poco a respetar a la otra persona. En este caso es un discurso, si tuviéramos en un diálogo, pues yo hago una pausa por si tú quieres intervenir, ¿no? Y es que en ese lenguaje no verbal es donde vemos un mayor índice de sinceridad, ¿no?, por aquello que se nos escapa, por aquello que decimos sin querer decir, ¿no? Claro, al ser inconsciente, pues nuestro cuerpo lo hace de forma automática, aunque podemos darnos cuenta y podemos llegar a controlar algunos aspectos, la mayor parte de ese lenguaje es inconsciente, por lo tanto, al cuerpo no miente, el cuerpo dice la verdad y por eso nos da más información o incluso más fiable que lo que digamos muchas veces. Entendemos que es beneficioso conocerlo en cualquier ámbito, incluso en nuestro día a día, pero ¿cuáles son los focos en los que especialmente, además de la política, podemos aplicar estos conceptos, este conocimiento? Bueno, la selección de personal ha sido otro campo en el que se está utilizando bastante, ¿no? Las entrevistas de trabajo, pues yo analizo al candidato, analizo lo que me dice y analizo cómo me lo dice, ¿no?
la postura, los gestos, la cara, los balbuceos, el ritmo en el que está hablando, todo ese tipo de datos me da más información a la hora de seleccionar a un candidato para un puesto de trabajo, ¿no? Hoy en día está tan complicado el tema laboral que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso en el ámbito judicial, ¿no? Sí, en el ámbito judicial quizás ahora mismo se ha desechado. Hubo un momento en el que tuvo un auge muy importante, quizás más en los Estados Unidos, donde tienen una obsesión por la aplicación práctica de los conceptos, ¿no? La prueba del polígrafo es un claro ejemplo, aunque hoy en día ya ha pasado más bien al ámbito del amarillismo. Sí, de hecho, su irrupción en la prensa rosa yo creo que le ha quitado ya, aniquilado la poca credibilidad, ¿no?, que le quedaba. Sí, efectivamente, el polígrafo se basa en las reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante una mentira, ¿no? Ese aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, la sudoración, pues todo eso lo mide el polígrafo, aunque no es fiable. No es fiable porque hay ciertas respuestas que puedo aprender a controlarlas, ¿no? Incluso recuerdo un detalle que me contaban en la facultad. En los Estados Unidos hubo un momento en el que se volvieron un poco locos con el aspecto del lenguaje corporal y se han dado caso incluso de que llegaban a contar las veces que parpadeaba una persona, ¿no? Porque bueno, si parpadeo mucho estoy más nervioso y es posible que esté mintiendo, ¿no? Entonces digamos que se cedieron un poco en ese análisis, porque hay que recordar que son movimientos muy sutiles y son movimientos complementarios, no los puedo utilizar exclusivamente para analizar a una persona. Y no digamos si ya nos adentramos en el terreno de las psicopatías, ¿no? El psicópata es el gran mentiroso, ¿no? Claro, el gran mentiroso porque se cree lo que está diciendo a pie juntilla, ¿no? Entonces, los signos de la mentira funcionan cuando yo soy consciente de que estoy mintiendo, ¿no? Y lo hago con una intención. Sin embargo, si yo estoy plenamente convencido de eso, pues esos rasgos no se notan, ¿no? Hablamos de los rasgos corporales que marca el polígrafo y hablamos de otros rasgos, ¿no? El desviar la mirada, el balbucear, el tocarse la nariz, tocarse el ojo, todos esos signos detectan un poco la mentira, ¿no? El lenguaje popular nos ayuda mucho, ¿no? La típica frase que yo digo de, bueno, mírame a los ojos y dime la verdad, ¿no? Está basado en eso, está basado en que yo suelo desviar la mirada cuando estoy mintiendo. Entonces me costaría mucho más trabajo decirte una mentira mirándote a los ojos. Muy bien, bueno, pues para ver cómo de alguna manera se puede producir este desajuste entre el cuerpo y lo que expresamos a través de esos síntomas, como dices, de esas sudoraciones, tenemos un nuevo fragmento, ¿verdad? En este caso volvemos a la política, y es que si hay un arquetipo de mal dirigente, sobre todo en el universo McGrath, pero bueno, para la sociedad estadounidense en general, es el de Richard Nixon, así que nos trasladamos a Futurama. Efectivamente. Vamos a ver esa secuencia, ese fragmento, y enseguida volvemos. Genial. No conforme con sobarme el cuerpo, encima me mete mano. El cuerpo de Bender le otorga el carisma que a él y a su pecera, ¿verdad?, en ese 3000, en esa Nueva York, le falta a Nixon. Efectivamente, vemos una contradicción importante entre el mensaje que da facialmente, ¿no?, ante la mentira, y la postura que dice el ayudante que le da al cuerpo. Nosotros no lo podemos ver ya que no somos robots, ¿no? Pero bueno, es importante ver esos signos faciales de la mentira, ¿no? Esos sudores que le entran, ese balbucear, ese eludir la respuesta, pues nos da signos de la mentira. ¿Y cómo podemos encaminar, ¿no? ¿Cómo podemos, por lo menos, intentar, en la medida de lo posible, maquillar esas necesidades que están ahí, esas formas de expresarnos que no nos apetece que salgan a la luz? ¿Cómo podemos trabajar eso? Creo que nos has preparado una especie de seguimiento por partes, ¿no? Por partes anatómicamente hablando. Sí, sería un poco análisis anatómico de los mensajes que damos nuestro cuerpo. El primer paso sería estar informado, ¿no? Informado de los mensajes que da cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo, para intentar controlarlo, quizá, a la hora de querer ser coherentes con lo que digo y de recoger información de la otra persona cuando estamos hablando con ella. Pues vamos rápidamente a ver pues esas partes. Empezamos por las manos, ¿no?, que tienen un trabajo fundamental. Sí, las manos son fundamentales porque, especialmente en el mundo latino, España e Italia, las gesticulamos mucho más que el resto, ¿no? Entonces nos ayudan mucho a dar mensajes. Ya el saludo es muy importante, ¿no? Sí, el saludo es muy importante. ¿Me das la mano, Ángela, por ejemplo? ¿No? Pero si ahora sí que nos están viendo, sí. Digo, es que si no... Estupendo. Eso sería un saludo normal, ¿de acuerdo? Sí. Es importante la posición en las manos. Si yo cuando saludo pongo la mano sobre encima de la persona, estoy intentando ejercer una dominancia, ¿no? Decido yo, quizás estoy en mi casa y te recibo yo, mientras que si estoy al revés, pues digamos que te dejo a ti que lleves la voz cantante, estoy un poco más sumiso. Son detalles muy sutiles, ¿de acuerdo? No marca una tendencia generalizada. Igual que apretar más o menos, ¿no? Claro, también indica un poco el nivel de agresividad. Es curioso porque hay datos que son universales
y hay cuestiones que son culturales, ¿no? Lo veíamos hace poco en el partido del Atlético Madrid Real Madrid, sí. La famosa peineta de Mourinho, ¿no? Es curioso cómo este gesto suele indicar victoria, pero si lo hago al revés en Inglaterra es un insulto, es equivalente a un corte de manga. Son cuestiones culturales. Este gesto viene antiguamente, cuando peleaba en la guerra entre Inglaterra y Francia, resulta que a los arqueros, cuando les cogían, les cortaban estos 2 dedos, para que no volvieran a tirar el arco. Entonces le enseñaban este gesto como diciendo, mira, Una te he burla, ganado, ¿no? yo tengo los dedos y tú no, ¿no? Sí. Pues culturalmente se ha adaptado, y en Inglaterra y en las colonias británicas este gesto es un insulto. Es curioso, ¿no? O en Grecia, por ejemplo, este gesto, que yo puedo interpretar como una manita, ¿no? Sí. Volvemos al aspecto futbolístico, ¿de acuerdo? O como para-stop, en Grecia es un insulto. El gesto de la mano abierta en Grecia es un insulto, y viene de la costumbre que había en la antigua Grecia de tirar ceniza a la cara del enemigo, o incluso excrementos, ¿no? Es curioso todo este tipo de cuestiones culturales. Y hay otra curiosidad, y es que, según nos dices, los tics cuando son contenidos nos ayudan, no solo hablando de las manos, sino pues adaptando esto a cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Claro, fíjate que tú siempre tienes un bolígrafo en la mano, ¿verdad? Yo cuando suelo dar una charla o un discurso, pues también me gusta tener algo en la mano porque me ayuda un poco a controlar ese nerviosismo. Sin embargo, en exceso indica ese poco autocontrol, ese exceso de nervios que tengo, ¿no? Claro, de hecho antes hemos hablado de diferentes ámbitos en los que se ve muy bien, es cómo funciona el lenguaje corporal, y en este caso cuando estamos en el medio televisivo pues nos sentimos totalmente desnudos, digamos, ¿no? Porque no controlamos cuándo se nos enfoca, cuándo no se nos enfoca, ¿verdad? Y muchas veces decimos sin querer decir, ¿no? Claro, es una situación comunicativa complicada, porque claro, no es natural. Estamos charlando tú y yo, pero claro, hay mucha gente al lado de la cámara, ¿no? Y tú también tienes a tus apuntadores, a alguien que te da un mensaje aparte de la conversación que estés teniendo conmigo, entonces es complicado y a veces resulta poco natural. Incluso se presta a equívocos, ¿no? Porque a mí me gustaría explicar constantemente, no, que no es que no esté escuchando, es que me acaban de avisar de algo, ¿verdad? Y sin embargo, claro, no lo puedes hacer, entonces ahí tu comunicación no verbal actúa, ¿no? Claro, incluso en tu contra. Porque la mirada es muy fundamental. Estar en contacto visual con la persona, 70-80% del tiempo que está hablando con ella, ¿no? Entonces ahí tus compañeros de realización, tanto Álvaro como Antonio, tienen un trabajo complicado. Si resulta que a ti o a mí muy bien, además. Me pillan durante la conversación mirando para otro lado, Queda el mal. espectador puede pensar, uy, no parece que esté muy a gusto la conversación, no esté muy pendiente de él, y no es así, ¿no? En este caso es una situación un poco rara, pero deberíamos estar mirando a la persona la mayoría del tiempo que hablamos con ella. Estaríamos ya en el estadio de la cara, ¿verdad? Porque hay muchísimos elementos que utilizamos aquí, ¿no? Desde tocarnos la barbilla hasta... Efectivamente. Antes de llegar a la cara, recordar en las manos, muy fundamental, las palmas abiertas, ¿no? Cuando yo estoy hablando y enseño las palmas, señal de sinceridad, ¿no? No tengo nada, voy sin nada, no tengo nada para atacarte, voy en son de paz, ¿no? Es un gesto muy universal que indica un poco esa franqueza que yo quiero transmitir. Si analizamos cualquier discurso político, muchos de los políticos, cuando hablan, manos abiertas siempre. Muy bien, bueno, y volviendo a la cara, al rostro, decimos que está bien tocarse la cara de vez en cuando, pero rascarse, morderse o apretar cualquier gesto ya sí indica, ¿no?, nerviosismo o falta de sinceridad. Claro, lo hablábamos antes con la mentira, ¿no? Todo lo que sea rascarse la nariz, rascarse el ojo, eso indica algo que ocultar, ¿no? Inconscientemente me intento tapar la cara para que no se vea esa mentira o esa incomodidad que siento, ¿no? Mientras que la típica mano en la barbilla, ¿vale? O en el mentón indica esa evaluación, ¿no? Esa toma de decisión. Lo vemos en muchos jurados, ahora que hay tanto programa de tipo La Voz y este tipo de cuestiones, pues los jurados, la persona que está evaluando suele tener ese tipo de expresión. Y si nos dirigimos ya a las extremidades, para empezar, algo que es muy curioso y que sucede aquí en Córdoba TV en cualquier programa, y es que los invitados a veces dudan si posicionarse, si colocarse con la pierna cruzada, con las piernas rectas. Esto también nos da mucha información. Sí, ¿no? Yo mismo te lo preguntaba el primer día que vine. Y es algo muy normal que se muchos de tus pregunte, invitados te lo preguntan, incluso Edu, el chaval que estaba antes, también te hacía esa cuestión. Porque, bueno, es una situación, hablamos de que es una situación un poco artificial, ¿no? No estamos natural. Y tanto en los brazos como en las piernas, todo lo que sea cruzar indica que estamos un poco a la defensiva, no estamos del todo a gusto, ¿de acuerdo? De forma general, también hablamos de ciertos prejuicios sociales y de género. Entendemos que una mujer está más elegante con las piernas cruzadas, mientras que un hombre no debería cruzar las piernas, ¿no? Debería estar con las piernas abiertas. Sin embargo,
Yo aquí, como no estoy natural, porque tengo varias cámaras delante, porque estoy con muchos focos, estoy contigo, quizás me cruzo las piernas por eso, ¿no? Sin embargo, hay que intentar evitarlo si quiero dar esa imagen de naturalidad. Y curiosamente, Francisco, lo de las piernas lo controlamos mejor, pero los pies muchas veces nos delatan, ¿no? Nosotros Sí. nos cruzamos las piernas en dirección a la persona, pero quizá nuestros pies miran al otro lado, ¿no? Fue el dato que más me llamó la atención. Cuando empecé a estudiar el lenguaje no verbal, y además lo he comprobado que es cierto. Sí. El mayor indicador siempre de hacia dónde estamos atendiéndolo no es la cara ni los ojos, es los pies, ¿no? Los pies siempre indican a dónde estoy mirando, ¿vale? Tú puedes tener las piernas cruzadas, pero tus pies están en dirección hacia mí. Estás atenta a lo que yo estoy diciendo. Quizás a veces miras para otro lado porque tienes que hacerlo, pero los pies indican claramente hacia dónde estás enfocando tu atención, ¿no? Y en este caso a mí y yo hacia ti. Entonces son pequeños detalles que nos damos cuenta. Si hablamos con una persona que está dirigida hacia otro lado, con su cuerpo, con sus pies, aunque te esté mirando, nos suena raro. Son esos mensajes que no entendemos muy bien de qué va la cosa, pero no nos convence, ¿no? Son esos mensajes subliminales o más inconscientes. Sí, porque al mismo tiempo que damos información sin darnos cuenta, también la recibimos, ¿no? De una forma muy inconsciente. Decimos, esta persona no me termina de gustar y tampoco sé por qué, porque no la conozco, ¿no? Claro, efectivamente. Con todos estos detallitos que estamos dando, la idea es ser un poco más consciente de todo ello, porque hay ciertos aspectos que se puede controlar, ¿no? Si yo quiero que tú te sientas a gusto, por ejemplo tú, que tienes que recibir a mucha gente a diario, ¿no? Supongo que querrás que estén a gusto y de hecho lo consigues, porque corporalmente dan mensajes muy positivos, siempre estás pendiente de la persona, ese gesto que estás haciendo de atender a la persona, el asentir con la cabeza, estás pendiente mía, estás diciendo, sí, te oigo, estoy pendiente tuya, ¿no? Y eso a mí me reconforta, ¿no? Y la verdad es que lo hacen muy bien. Gracias. Creo que hay un personaje de una serie de ficción que te gusta mucho, por cierto, que no lo hace tan bien, ¿verdad? Y es que el mejor antiejemplo del mundo es Sheldon Cooper. Hemos elegido, bueno, has elegido tú este fragmento para que cerremos, ¿no? Con un toque de humor sobre cómo no hay que mandar mensajes de forma no verbal, ¿no? Sí, si no soy capaz de hacerlo de forma natural, casi mejor no hacerlo, ¿no? Porque ahí, en este fragmento, Sheldon intenta dar un mensaje con el cuerpo y al no salir de forma natural, pues el resultado es prácticamente funesto. Bueno, pues vamos a ver esta última secuencia y ahora mismo volvemos. Pues fíngelo. Está claro que para eso mejor no hacer nada, ¿no? Pues sí, al final hasta le duele la cara de esa sonrisa tan artificial que le sale, ¿no? Hay mucho, ¿no?, que se puede decir, no solo con respecto a la cara en general, la expresión, sino también, más allá del rictus, la mirada, ¿no? Claro, esa mirada nunca le mira directamente, sino que le mira de reojo, Claro, y efectivamente. eso crea desconfianza, ¿no? Es curioso porque incluso culturalmente hay diferencias. Por ejemplo, en ciertos lugares de Asia tú no puedes sonreír abiertamente. Enseñar los dientes, por ejemplo, cuando te ríes o sonríes, está mal visto. Veo mucho en los dibujos japoneses como la chica se ríe y siempre se tapa la boca, ¿no? Porque no está bien visto una sonrisa abierta ni una risa en la que se vean los dientes. Y con respecto a los ojos también hay curiosidades, ¿no? También hay aspectos que son sintomáticos. Sí, hay un aspecto que me llama muchísimo la atención, lo que pasa es que son detalles sutiles y no debemos utilizarlos para interpretar. No sé si tus espectadores lo podrán percibir, si no lo pueden intentar hacer en sus casas. Si yo te pregunto, Ángela, ¿qué estabas haciendo el año pasado a esta misma hora? Suelo mirar o miro para arriba o miro para atrás, ¿es por eso? Sí, se suele mirar para la izquierda. Aquí quizás estamos en un entorno un poquito más artificial y no estamos tranquilos, no se nota, ¿no? Cuando recordamos algo, tendemos a mirar hacia la izquierda, porque se activa uno de los hemisferios cerebrales, entonces miramos hacia ahí. Incluso si miramos hacia arriba, estamos recordando una imagen. Claro, por eso decía. ¿Vale? Entonces influye mucho, mientras que si se mira hacia la derecha, si yo te preguntara, pues ¿qué harías si te tocara la lotería? Es algo tus futuro, ojos tenderían a mirar un poco hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estamos creando, estamos utilizando la imaginación, todos utilizamos otra zona del cerebro. Son movimientos muy sutiles, quizá no se note demasiado bien, pero bueno, es información. Lo que pasa es que no podemos tampoco abusar de ella. Si miras para la derecha estás mintiendo, ¿no? Claro. No tiene exactamente que ser así, ¿no? Pero bueno, son pequeños detalles. Yo creo que nos vamos, como siempre, con la lección muy bien aprendida, pero con ganas de seguir escuchándote. Reiteramos que podemos hacer nuestras consultas, nuestras llamadas. Ya hay varias propuestas ahí, ¿no?, de televidentes. Estás ahí a ver si te decides para el tema de la semana que viene. Sí, de hecho para la semana que viene no tengo muy claro
qué campo elegir, porque he tenido un par de propuestas, así que habrá que valorarlas. Lo dejaremos para, Muy bien. para una sorpresa la semana que viene. Pues te agradecemos muchísimo tu trabajo, tu visita aquí cada viernes, así que Francisco José, nos vamos a ir ya, pero desde luego porque se nos acaba el tiempo, ¿eh? Sí, este tema daría de luego para horas y horas. Muchísimas